Voy a mencionar básicamente tres dimensiones. La dimensión que ustedes mencionaban del acuerdo de paz, en que estamos, digamos, porque allí tenemos como un problema, y es que, como ustedes lo han dicho, continúan dinámicas de violencia en los territorios a pesar del acuerdo de paz, y ver un poquito para dónde va el gobierno actual, qué podemos esperar de ese gobierno, qué señales se han visto hasta ahora, de para dónde iría ese gobierno y cómo tenemos que enfrentar de algún modo ese tema. Lleva dos cosas, un poquito cómo enfrentar la crisis humanitaria, y dos, nos lleva a un tema de cómo abordar también la tarea por la paz. Y el tercer punto es un tema de más largo aliento, que es un tema que de alguna manera nosotros esperamos que el acuerdo de paz facilite las condiciones para que los pueblos puedan dar sus luchas con otras garantías. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo, que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Y ese acuerdo ha permitido, digamos, desactivar uno de los conflictos más grandes que tenía el país en los últimos 50 años, el más estructural, porque las FARC tienen una presencia muy poderosa en muchas regiones de Colombia y es la guerrilla más grande. Entonces, digamos, este es un factor que hay que reconocer y hay que ver, caracterizar muy bien qué es lo que está pasando. Hay disidencias que son muy pragmáticas, digamos que se quedan porque controlan economías ilegales y tienen un poder en los territorios. Hay disidencias que están invocando un discurso político de refundación de las FARC. Y hay que ver muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y otra y qué va a pasar con esas disidencias. Pero en términos generales yo no creo que la Comandancia General de las FARC va a echar atrás el acuerdo de paz. Ese es un primer aspecto que hay que tener en cuenta para decir, es decir, nosotros, yo creo que si estamos en la lógica de una defensa de derechos, tenemos que saludar y apoyar ese acuerdo de paz a pesar de esos problemas y llamar la atención sobre los problemas que sobreviven, digámoslo así, para no caer en la trampa de dibujar. Si uno mira bien el acuerdo de La Habana, es un acuerdo muy, digamos, democrático y un acuerdo que responde a muchos problemas. Yo creo que el acuerdo más integral, el más serio que se ha hecho en toda la historia de Colombia. El gobierno Uribe quería que los paramilitares fueran reconocidos como sujetos políticos que iban a parar al Congreso y que no iban a devolver una hectárea de tierra, ni reparar ni decir la verdad a nadie. Esa era la lógica originaria del gobierno. Lo que pasa es que hubo mucha oposición nacional e internacional y se terminó votando la ley 975, que habló de verdad, justicia y reparación, pero muy parcialmente, muy marginalmente. Y aún en esa negociación de los paramilitares, a los únicos que se enjuició fue a los paramilitares. Nadie dijo en el proceso con los paramilitares dónde están los militares y sus responsabilidades, dónde están los empresarios que han financiado guerras, dónde están funcionarios públicos no militares que no, simplemente se llamaron algunos paramilitares de Arralito, los llamaron a las audiencias, ahí se conocieron algunas verdades, cuando empezaron a hablar duro los sacaron para Estados Unidos y los extraditaron por narcotráfico y se acabó la discusión. Incluso en la época del Frente Nacional, que fue un acuerdo de los años 50, donde el Partido Liberal y Conservador se supone que venían de una guerra larga, la violencia de los años 30, 40, 50, después del general Rojas Pinilla hicieron supuestamente un acuerdo de paz, y el acuerdo consistió en que se repartieron el poder por 16, prohibió la oposición, el Frente Nacional prácticamente prohibió la oposición, porque dijo que solo podían participar en política los liberales y conservadores. En esa época, esa fue la lógica del acuerdo. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? Los ancestros de los que hoy se oponen al acuerdo de paz con argumentos de que supuestamente se le entregó mucho a las FARC. Bueno, ¿cuál fue el primer presidente del Frente Nacional? Alberto Lleras Camargo, que es el tío de don Germán Vargas Lleras, ¿cierto? Luego vino Guillermo León Valencia, que es el abuelo de Paloma Valencia, y luego vino, digamos, Carlos Lleras, que es el otro tío de Vargas Lleras, y luego vino Misael Pastrana, que es el papá de Andrés Pastrana. Entonces, es un poco, hay mucho cinismo. Ustedes que tienen miradas de largo aliento pueden entender mejor. Los pueblos indígenas tienen esa ventaja, que siempre tienen memoria más larga. A veces los habitantes
habitantes y los jóvenes, los habitantes del mundo urbano tienen memoria corta, más acceso a mucha información, pero muy poca memoria sobre esos temas. Yo no sé cómo es posible que estos señores que se repartieron el poder político vulgarmente, las cortes, el Congreso, el gobierno por 16 años a nombre de que estaban terminando una guerra, que no reconocieron un mínimo derecho de las víctimas, que prohibieron la oposición, hoy vengan a ratificar que la historia, lo que ocurrió con los pueblos indígenas, se cuente, se sepa, se conozca, y que los niños en adelante en Colombia, de todo el país, conozcan lo que pasó y sepan qué es lo que ha pasado con los pueblos indígenas, porque casi siempre la historia también la han escrito otros. Entonces todo esto es muy importante, digamos, y ese es un primer logro, tener una comisión de la verdad, tener un tribunal, una unidad de búsqueda de las personas desaparecidas. Todo eso, digámoslo así, primero nunca había existido en Colombia. Ustedes no han oído hablar nunca de una comisión de la verdad en Colombia. Unas comisioncitas, que 3 técnicos y 3 abogados para estudiar el caso del Palacio de Justicia, el magistrado Nelson Pinilla y no sé quién más. Pero eso son, digamos, cositas muy puntuales. Nunca tuvimos una comisión de la verdad para decir, vamos a analizar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias culturales, las consecuencias políticas, las consecuencias sociales de una guerra como esta, quién la armó, a nombre de qué y cómo, quiénes fueron los responsables, ¿cierto? Cómo reparar las víctimas.